Muy buenas a todos, mi nombre es Diego Tawada y en este video junto a mi compañero Joan Navarro abarcaremos la temática del modernismo y con él toda la disciplina heredada en este caso por uno de sus más grandes exponentes, Le Corbusier, quien revolucionó la manera de ver la arquitectura y la construcción a partir del siglo XX y marcaría su legado hasta estos tiempos. A continuación, a manera de introducción, hablaremos sobre los antecedentes del movimiento moderno, también conocido como estilo internacional, y sobre la situación reinante en Francia a partir del siglo XX. Los nuevos cambios generados por la puesta en marcha de la arquitectura moderna a partir del siglo XX guiaron a nuevas formas y prácticas de hacer ciudad y arquitectura. El desprendimiento de la tradición, especialmente de la arquitectura purista y clásica de la Escuela de Bellas Artes de París, el distanciamiento del clasicismo, la introducción de nuevas técnicas y materiales fruto de la industrialización y sistemas de fabricación, la concepción del espacio racionalizado y funcional, así como la privación del ornamento como recurso estético válido, llevó a un nuevo modo de concebir la arquitectura. La arquitectura moderna atraviesa un periodo de grandes avances tecnológicos y desenfrenada producción industrial de materiales y maquinaria, junto a un periodo de guerra donde la misma máquina tuvo protagonismo, irrumpiendo en los enfrentamientos bélicos por cielo, tierra y mar. El paisaje de la ciudad era devastador al finalizar la guerra. De igual forma, la máquina continuó su desbordante crecimiento, integrándose sutilmente en las actividades y prácticas de la vida cotidiana. La máquina se presenta entonces como una herramienta de doble propósito, el de crear y el de destruir. Ante la mirada optimista de la arquitectura de esta ambivalente situación, buscó una conexión de la máquina y el hombre, pero esta vez a través de la vivienda. Es entonces cuando Le Corbusier se pregunta, después que se han producido en la fábrica tantos cañones, aviones, camiones y vagones, uno se dice, ¿no se podrán fabricar casas? El movimiento moderno, también conocido como estilo internacional, es un estilo de la arquitectura moderna encuadrable dentro del funcionalismo arquitectónico, que propugnaba una forma de proyectar universal y desprovista de rasgos regionales. Comenzó a tomar forma a partir de 1920 y se consolida en 1932. Fue el resultado de varios factores que tuvieron lugar en el mundo occidental que la industrialización, la mecánica, la ingeniería, las ciencias de los materiales estaban revolucionando la arquitectura. Dentro de sus principios está que el acero y el cristal dominan la estructura exterior, pilares a la vista, hormigón como material fundamental. Como composición usaban formas geométricas puras y simples, como el cubo, el rectángulo, cuadrado, cilindro. La línea recta domina las formas exteriores. Era de planta libre y tenía alejamiento absoluto de la tradición arquitectónica local e histórica. El purismo es un movimiento artístico posterior al cubismo. Los inicios de este movimiento aparecen en 1918 con la publicación del libro Après le cubisme, más allá del cubismo, escrito por el pintor francés Amédée Cézanne y el arquitecto suizo Le Corbusier, exponiendo la teoría de que el cubismo perdió su rumbo inicial y expone la teoría purista. El purismo buscaba la esencia real de las cosas, establecía un orden matemático para cada composición a través de una pureza formal. Las pinturas puristas son carentes de perspectiva, siempre con una representación frontal y espacio estratificado. Se halla ambigüedad de las figuras superpuestas y representaciones de objetos simples que aluden a la cotidianidad. Este movimiento propone la adaptación de la forma a la función, la abstracción geométrica en reemplazo de la expresión y la emoción. Como podemos observar, la mayoría de las obras eran de bodegones. Los bodegones son aquellas obras de representaciones inertes, sin vida. Lo cotidiano expresado a través de objetos simples como botellas y jarrones. Le Corbusier plantea en la arquitectura una manera de recorrer las formas, que genera una sintaxis entre el espacio y el recorrido. Un camino para el observador a través del espacio construido, el paseo arquitectónico o promenade arquitectural, que es básicamente el sistema circulatorio interno de la arquitectura. En 1923 y 1924,
El arquitecto plasma en su obra La Casa Roche un concepto que utilizaría en todas sus obras posteriores, el paseo arquitectónico, el cual nace a partir de una rampa. Según Le Corbusier, la rampa ofrece al espectador un recorrido fluido y sin interrupciones. Este elemento arquitectónico que Le Corbusier inserta en la Casa Roche logra una experiencia espacial única vinculada a la colección de pinturas para permitir una apreciación graduada de los cuadros en la pared. Más tarde en la Villa Savoye, Le Corbusier logra plasmar con mayor rigor el concepto promenade arquitectural, donde, a través de 3 circulaciones, genera 3 formas de percibir los espacios, en función y en relación, insertando rampas y escaleras que atraviesan cada espacio en relación con la extensión horizontal de sus pisos. En 1921, Le Corbusier escribió un artículo en el que habla de un concepto con el que generaría un nuevo modelo de vivienda, la máquina de habitar, adaptándola a la revolución industrial, la cual venía generando cambios significativos en el mundo desde inicios del siglo XX, afirmando que la vida moderna exigía un cambio acorde con el tiempo. La casa debía ser una máquina para habitar y asimilarse al resto de bienes que configuran la sociedad tecnológica e industrial. Deslumbrado por la aparición de nuevas máquinas, en especial los carros y aviones, consideró que tenían diseños prácticos y funcionales, que servirían de modelo para la creación de una arquitectura que basara su belleza en la función y la practicidad, es decir, que fuera racional. Entendiendo la casa como una máquina, esta debía ser un objeto útil, fabricado en serie, con piezas ensambladas al igual que un carro, un avión o un barco. Fue entonces cuando Le Corbusier encontró en el concreto armado la solución que aquejaba a la arquitectura de su tiempo, sentando las bases para una nueva arquitectura. Paralelamente a la máquina de habitar, Le Corbusier le dará forma a aquello que se entiende como el sujeto que habita, una representación poliforme que hará presencia en sus planos, conocido como modulor o módulo de oro. Le Corbusier sintetiza el modulor como un ensayo sobre una medida armónica a escala humana, aplicable universalmente a la arquitectura y a la mecánica. Así lo explica en su libro El modulor, publicado en 1948. Entonces, se entiende el modulor como un sistema de medidas basada en la proporción áurea, relacionando las dimensiones del cuerpo humano y las matemáticas. Está basado en el cuerpo humano. Es un hombre de 1,83 metros con el brazo extendido, marcando una altura de 2,26 metros. Cada magnitud se relaciona con la anterior por el número áureo, y con relación a estas medidas se dimensionan los elementos arquitectónicos. En 1926, Le Corbusier presentó un documento donde expone de forma sistemática sus ideas arquitectónicas, los llamados 5 puntos para una nueva arquitectura. Presenta una importante innovación conceptual para la época, aprovechando las nuevas tecnologías constructivas derivadas del uso del hormigón armado. Le Corbusier afirmaba que la planta baja, al igual que la calle, pertenece al vehículo, para circulación o estacionamiento. Por este motivo, la vivienda se eleva sobre pilotes para permitir el movimiento de los automóviles. Para Le Corbusier, la superficie restada en planta por la vivienda debe ser devuelta en forma de jardín en la cubierta del edificio, convirtiendo este espacio en un ámbito aprovechable para el esparcimiento, que a su vez permite mantener condiciones de aislamiento térmico. Por medio de la estructura independiente, aprovechando las cualidades del hormigón armado, generando una secuencia de pilares donde se apoyan los entrepisos,
De esta forma, el arquitecto decide dónde ubicar los cerramientos, siendo independiente en cada nivel. Los muros exteriores se liberan y las ventanas pueden abarcar todo el ancho de la construcción, mejorando así la relación con el exterior, permitiendo el aprovechamiento de la luz y la ventilación. La estructura se retrasa con respecto a la fachada, liberando a esta de su función estructural, permitiendo libertad en su composición independientemente de la estructura. La casa dominó aparece en 1914 como una concepción de un sistema constructivo que contempla los problemas de la reconstrucción de la posguerra, que permitiría generar viviendas en serie de manera rápida y económica. Formulado por Le Corbusier junto a Max Du Bois, el sistema se compone de 6 columnas de concreto armado, que soportan 2 planos horizontales, uno a nivel de piso y el otro actuando como entrepiso o cubierta, vinculados por una serie de escaleras de acceso a cada nivel, a un lado de la planta. Al desvincular la dependencia de la estructura con los planos del piso de la vivienda, quedaba la planta totalmente libre. Esto daba la libertad para configurar el interior de los espacios de una manera más creativa y optimizada, adaptada para las diferentes necesidades funcionales. Las columnas se retraen varios centímetros del perímetro de la losa. Esto permitía liberar la fachada de la estructura para una mejor representación compositiva o grandes aberturas. El modelo de la casa dominó eliminó los muros de cargas y vías de apoyo para el techo. Al liberarse los lados del volumen, cada módulo puede ser agrupable de diferentes maneras, como si se trataran de fichas de dominó. Daba la posibilidad de generar viviendas colectivas dispuestas linealmente y a distintos niveles. Situada en Poussy, a las afueras de París y terminada en 1929, la Villa Savoye de Corbusier es una de las contribuciones más importantes a la arquitectura moderna del siglo XX, transformando la carrera de Le Corbusier en uno de los principales procedentes arquitectónicos más importantes de la historia. Fue proyectada como paradigma de la vivienda como máquina de habitar, de forma que las funciones de la vida diaria en ella se vuelvan fundamentales para su diseño. La Villa Savoye está meticulosamente hecha a las medidas de los 5 puntos de Le Corbusier, los que son una simple lista de elementos prescritos para ser incorporados dentro del diseño. La casa parece estar flotando por encima del paisaje, soportada por delgados pilotes que se confunden con la línea de árboles de fondo, mientras que el nivel inferior está pintado de color verde para contribuir a la precisión de un volumen flotante. Uno de los aspectos más interesantes de esta casa es la fachada de vidrio curvo de nivel inferior, que está concebida por coincidir con el radio de giro de los automóviles de 1929, para que cuando los dueños manejaran por debajo del volumen pudiesen entrar al garaje con un leve giro del volante. Las habitaciones de la residencia o el volumen superior están equipados con ventanas corridas que se mezclan discretamente con la fachada blanca y dura, liberando la fachada de cualquier jerarquía. Las ventanas corridas comienzan a jugar con la percepción entre el interior y el exterior, lo que no se hace completamente explícito hasta que uno se encuentra en el interior. De las habitaciones alrededor de una terraza exterior comunitaria que se separa del estar por un ventanal de corredero. Ambos niveles, el inferior y el superior, se basan en la idea de una planta libre que provoca continuidad de los espacios. Incorpora una serie de rampas que van desde el nivel inferior hasta el techo del jardín, que obliga al habitante a aminorar la marcha y a experimentar el movimiento entre los espacios. La Villa Savoye fue habitada por sus dueños durante un corto tiempo, pero tras la invasión alemana de Francia de 1940 fue abandonada y posteriormente bombardeada e incendiada durante la Segunda Guerra Mundial. En 1963, la Villa Savoye fue declarada Patrimonio Arquitectónico por parte del gobierno francés y se procedió posteriormente a restaurarla, ya que se encontraba en un estado de ruina tras la dejadez y los ataques sufridos en la guerra. Actualmente es una casa museo, dedicada a la vida y obra de Le Corbusier y mantenida por la Sociedad Pública Monumentos de Francia, recibiendo miles de visitantes al año, principalmente de arquitectos y estudiantes. Después de la Segunda Guerra Mundial, la necesidad de vivienda se encontraba en un nivel sin precedentes. La unidad de habitaciones en Marsella, Francia, fue el primer proyecto a gran escala de Le Corbusier.
En 1947, cuando Europa continuaba bajo las repercusiones de la Segunda Guerra Mundial, Le Corbusier fue el encargado de diseñar un proyecto de vivienda residencial multifamiliar para la gente de Marsella que había sido desplazada después de los bombardeos en Francia. Terminado en 1952, la unidad de habitaciones fue el primer de una nueva serie de proyectos de viviendas del arquitecto, que se centró en la vida comunal para todos sus habitantes, un lugar para hacer las compras, jugar y vivir, una ciudad jardín vertical. La unidad de habitación fue una nueva aproximación, también una primera para Le Corbusier, a nuevas formas de crear un gran complejo residencial que daba cabida a unos 1.600 residentes aproximadamente, especialmente ya que Le Corbusier no tenía muchos edificios de una escala tan importante, sobre todo si se compara con las villas de los años 20. La idea de la ciudad jardín vertical se basa en traer la villa dentro de un volumen mayor, permitiendo que los habitantes tengan sus propios espacios privados, pero fuera de ese sector privado puedan hacer las compras, comer, hacer ejercicio y reunirse. Con cerca de 1.600 habitantes divididos en 18 pisos, el diseño requiere un enfoque innovador hacia la organización espacial para poder dar cabida a los espacios de vida, así como los espacios públicos comunales. Curiosamente, la mayoría de los aspectos comunes no ocurren dentro del edificio, sino en la cubierta. El techo se convierte en una terraza jardín que cuentan con una pista de atletismo, un club, una guardería, un gimnasio y una piscina de poca profundidad. Al lado de la azotea hay tiendas, centros médicos e incluso un pequeño hotel. Distribuido en todo el interior del edificio, la unidad de habitación es esencialmente una ciudad dentro de una ciudad. A pesar de que la unidad de habitaciones no asume las mismas cualidades materiales de la mayoría de las obras de Le Corbusier, todavía es visible la influencia mecánica en el proyecto, además de los 5 puntos arquitecturales desarrollados por Le Corbusier en los años 20. Por ejemplo, el edificio de gran volumen se apoya sobre masivos pilotes que permiten la circulación, jardines y reúnen los espacios inferiores del edificio. El techo jardín terraza crea el mayor espacio común dentro de todo el edificio y el patio incorporado al sistema de fachada minimiza la percepción de la altura de los edificios, como para crear una ventana en cinta abstracta enfatizando la horizontalidad de un edificio tan grande. Uno de los aspectos más interesantes e importantes de la unidad de habitaciones es la organización espacial de las unidades residenciales. A diferencia de la mayoría de los proyectos de vivienda que tienen un solo pasillo con unidades en ambos lados, Le Corbusier diseñó las unidades para abarcar el ancho total del edificio, así como un espacio de doble altura que reduce el número de pasillos necesarios a un corredor por cada 3 pisos. Al hacer esto, Le Corbusier es capaz de colocar de manera eficiente más unidades en el edificio y crear un sistema de interconexión entre los volúmenes residenciales. En cada extremo de la unidad hay un balcón protegido por un brise-soleil que permite la ventilación cruzada en toda la unidad. El aire fluye a través de los estrechos dormitorios al espacio de doble altura, enfatizando un volumen abierto en lugar de una planta libre. En 1930, la Fundación Suiza encarga al atelier de Le Corbusier y Pierre Jenner, con un presupuesto muy bajo, el proyecto para resolver el alojamiento de los estudiantes universitarios suizos, tradicionalmente alojados en estudios de escasa calidad en el barrio latino de París. De esta manera se planteaba acceso no solo a una vivienda digna y alimentación a precios razonables, sino también a las instalaciones deportivas y culturales de la naciente ciudad universitaria internacional de París. El pabellón suizo de la ciudad universitaria es el acabado paradigma del énfasis del movimiento moderno, en el que las formas sean representativas de las diferentes funciones y a la vez sea un objeto de un tratamiento plástico, tanto en su gestión como en su integración al conjunto. El edificio se eleva sobre pilotes cerca del centro, lo que acentúa el efecto de flotación. El jardín de la azotea da vuelta a la ciudad y sirve a los residentes del edificio, aunque no es tan animado como el de la unidad de habitaciones en Marsella. A pesar de un presupuesto limitado, Le Corbusier se arregló para mantener su fachada libre y abierta.
Varias decisiones del proyecto revelan una piel transparente con el soporte estructural por detrás, manteniendo en todo momento la continuidad de las elevaciones. Por otra parte, la planta libre se controla con elementos arquitectónicos como escaleras, así como muebles, ya sean fijos o sueltos. La vista y la penetración de la luz también tiene su impacto en la organización de la planta abierta, al haber sido controladas por la fachada. Le Corbusier fue obligado por el cliente a dar cabida a las funciones públicas en la planta baja, un requisito que decidió responder a través de dos volúmenes diferenciados. Por un lado, el pabellón en forma de paralelepípedo que contiene los dormitorios de los estudiantes y se separa del suelo por medio de grandes columnas de hormigón. Por el otro, la forma libre que contiene los ámbitos de reunión, el conjunto de los espacios individuales y el espacio social. Le Corbusier concibe la solución organizando los cuartos para estudiantes en un paralelepípedo de 4 plantas, de 49 metros por 9 metros, suspendidos sobre pilotes y extendiéndose en su eje longitudinal al este-oeste. En cada una de las 3 primeras plantas se disponen a modo de peine 15 cuartos de 24 metros cuadrados perpendiculares a un corredor de distribución. En esta y otras obras tempranas de la década de los 30 hacen su aparición una serenidad y un clasicismo propio de la segunda fase del movimiento moderno. Ya no aparecen ni la rigidez irrestricta de los 5 puntos ni el cubismo pragmático de las obras anteriores, y las obras se abren a una mayor libertad expresiva, a la introducción de nuevas texturas y materiales y a una notable madurez en el manejo de los recursos plásticos. Construido en 1961 a 1965, la Casa de la Cultura es el único edificio completado durante la vida del arquitecto Firmini. Su concepto, derivado del programa de André Malraux, tiene como objetivo hacer que las obras del genio humano sean accesibles para todos. El edificio, de 112 metros de largo, está ubicado en una antigua cantera de arenisca de carbón y tiene un perfil inusual. El techo descansa sobre un sistema de cables que le da la apariencia de una bóveda invertida. La audaz inclinación de la fachada oeste se reutiliza juiciosamente en su interior, ya que permite la instalación de gradas. Le Corbusier utilizó la técnica de construcción sobre pilotes en más de un tercio de la superficie del edificio. El techo curvo también rompe el aspecto masivo de la Casa de la Cultura y permite un plan libre en todo el edificio, porque para el arquitecto un lugar debe poder adaptarse según sea necesario, es decir, que con este plan gratuito podemos derribar todas las paredes del interior y, por ejemplo, crear un gran espacio libre. En la cara sur de la Casa de la Cultura se puede ver un fresco que representa las principales artes practicadas allí: pintura, escultura, música y teatro. La particularidad de este fresco reside en el hecho de que la parte superior está inscrita mientras que la parte inferior está en relieve, un error en el diseño del encofrado que el arquitecto quería mantener. La Casa de la Cultura se extiende completamente en su relación con el sitio. Con vistas al estadio, la fachada inclinada del edificio hace eco de las gradas directamente opuestas. Del mismo modo, este centro cultural parece sacado directamente del bloque rocoso en el que está anclado. Todavía podemos ver una vieja veta de carbón que Le Corbusier quería mantener como está. Quería hacer lo que llama una resonancia poética entre el material industrial del hormigón del hombre y la materia prima natural de la roca. El arquitecto quería lograr una simbiosis real de la construcción con su entorno. La otra particularidad de la arquitectura de la Casa de la Cultura es el uso de las secciones de vidrio ondulado. El objetivo era transcribir una partitura musical en arquitectura a través de una secuencia ordenada de acuerdo con las leyes matemáticas establecidas por Fibonacci. Con estas secciones de vidrio ondulado tenemos música que saldrá de la arquitectura para resonar en todo el edificio. Segundo elemento interior notable es el Gran Salón, originalmente diseñado como una gran casa para la juventud de Firmini. Finalmente se convirtió en una sala de espectáculos, pero los stands en esta sala solo pueden acomodar a 200 personas, por eso está el teatro al aire libre, a pie de la Casa de la Cultura, que compensa la falta de espacio.
El edificio fue clasificado como un monumento histórico en 1984 y ha sido catalogado desde el 17 de julio de 2016 como Patrimonio de la Humanidad como símbolo de la arquitectura moderna. Es el único edificio construido durante la vida de Le Corbusier en Firminy y es por esta razón que es el único edificio en la ciudad que participa en la oferta de la UNESCO y que ha obtenido la etiqueta. En la comuna de Ronchamp, al suroeste de París, se encuentra uno de los proyectos más inusuales del arquitecto Le Corbusier, la iglesia Notre-Dame du Ronchamp. El encargo nace hacia 1950, cuando luego de la Segunda Guerra Mundial la iglesia de la comuna había sido destruida. Así, iniciando la reconstrucción, Le Corbusier es designado para proponer una nueva iglesia católica. Situada en la colina de Bourlemont, a unos kilómetros de Belfort, la capilla de Notre-Dame du Haut domina desde lo alto la pequeña ciudad de Ronchamp. Luego de la guerra, se decide crear una iglesia que reinventa el espacio sagrado, dejándolo libre de detalles extravagantes y figuras religiosas. Le Corbusier crea una estética moderna que trabaja el edificio con un verdadero objeto escultórico. La iglesia es actualmente uno de los trabajos más importantes de su carrera. Al diseñar Ronchamp, Le Corbusier genera un volumen orgánico de paredes blancas, acercándose al aspecto etéreo de la arquitectura moderna. Con el ingreso de la luz, las pequeñas ventanas de color cambian inmediatamente el interior del espacio, dotándolo de vida y simbolismo. En esta obra, Le Corbusier le otorga una especial importancia a los muros del edificio, pues son ellos los que le dan el carácter escultórico a la obra. Las paredes gruesas y de suave cobertura son construidas mediante hormigón y mampostería. Con un sistema constructivo relativamente simple, el arquitecto aprovecha el diseño estructural, estética y funcionalmente. Las altas paredes actúan como amplificadores acústicos que proyectan el sonido hacia todo el lugar. Uno de los aspectos más llamativos de la iglesia es el cielo curvo. El techo parece flotar sobre el edificio, apoyándose en columnas incrustadas en los muros, creando una brecha de 10 centímetros entre el techo y las paredes. El techo es quizás la única señal de alguna influencia de los avances mecánicos, simulando las curvas del ala del avión. Aerodinámica es el diseño. Todas sus cualidades enormes y pesadas aparecen sin peso ante la mirada de los espectadores. Otro aspecto importante en el diseño de esta obra son las esporádicas ventanas que perforan los muros. Las perforaciones son profundas y con un ángulo que permite que la luz entre de forma directa. Cada ventana ilumina de forma distinta debido a su tamaño, posición en el muro y color del vidrio. La luz ingresa creando un patrón mateado, similar a lo que ocurre cuando se miran las estrellas. Gran parte de la iluminación del recinto no se genera gracias a estas ventanas, sino a la separación de 10 centímetros entre el techo y el muro. Desde el exterior, la iglesia destaca por sus formas curvas que se asemejan quizás al paisaje. En el interior, en cambio, la forma pierde protagonismo y es la luz el elemento que le da sentido al espacio. Este edificio es sin duda uno de los más interesantes del siglo XX en la carrera de Le Corbusier. El Palacio de la Asamblea o Parlamento de Chandigarh es un edificio dedicado a la Asamblea Legislativa diseñado por Le Corbusier y ubicado en Chandigarh, India. Forma parte del complejo del Capitolio que comprende 3 edificios: la Asamblea Legislativa, el edificio del Secretariado y el Palacio de Justicia. El edificio se encuentra alineado con el eje del Capitolio, un bloque rectangular que contiene 2 cámaras legislativas de forma curvilíneas y vinculadas entre sí por el foyer. El acceso se hace por un puente sobre un espejo de agua que refleja las grandes columnas del pórtico. Las coberturas de las cámaras legislativas son el aspecto más significativo del edificio, conformadas por un prisma piramidal en el caso de las cámaras del ayuntamiento y por una escultura paraboloide hiperbólico en las cámaras de la asamblea. Se dice que Le Corbusier se inspiró en unas chimeneas de enfriamiento, pero también evoca el motivo piramidal del ahumadero donde los campesinos del Jura ahumaban la carne del cerdo. Hacia la plaza se encuentra un enorme parasol de concreto, cuya forma monumental se refleja sobre una patina de agua, un recurso utilizado por Le Corbusier para darle ligereza a este edificio, para que diera la impresión de ser un gran barco. Su acceso.
con una vista majestuosa del Parlamento, donde un estanque recibe el reflejo y crea con el edificio una especie de cubo virtual, no se realiza por una pasarela que lo une al secretariado, sino por el enorme pórtico frente a la explanada. Su aspecto evoca los cuernos encorvados de los bovinos indios. A la claridad cegadora del exterior sucede la sombra del foro, una sala hipóstila donde un bosque de columnas impone un ritmo a base subrayado por objetos singulares como las escaleras y las rampas. Pintada de negro permite resaltar el juego de la luz. El paraboloide hiperbólico que constituye la sala principal de la asamblea, que se inspira en las torres de refrigeración de las centrales térmicas, se corona por un plano recto paralelo al eje rotacional de la Tierra y otras estructuras. Todo ello relacionado con la medición de la posición de los astros y con influencia directa del Jantar Mantar, un observatorio astronómico situado en New Delhi. De hecho, el dispositivo está pensado para poder abrirse en determinados momentos del año en coincidencia con las posiciones del límite del Sol, aportando así el carácter simbólico de la relación cósmica. Le Corbusier demuestra su maestría con el concreto, a la vez que reafirma su concepción de la arquitectura como un elemento impuesto a la naturaleza y con la que armoniza por contraste. La villa contemporánea, conocida como la ciudad contemporánea de los 3 millones de habitantes, fue diseñada por Le Corbusier para el centro de París y se muestra por primera vez en noviembre de 1922 en el Salón de Otoño de la ciudad. Fue diseñada para albergar a 6 veces la población del centro de París en ese momento. En la villa contemporánea, el distrito de negocios, residencial, de transporte y las calles de tiendas comerciales están organizadas en una forma cartesiana, donde todos los elementos de un conjunto funcionan como una estructura. Aunque la propuesta de la villa contemporánea se presentó por primera vez para el centro de París, Le Corbusier la propuso también para adaptarlo en otros lugares, como en Argelia, Barcelona, España, Buenos Aires, Argentina y Sao Paulo, Brasil. En el núcleo del plan de Le Corbusier estaba el concepto de zonificación, una estricta división segregada de la ciudad en zonas comerciales, de negocios, entretenimiento y residenciales. El distrito de negocios se encuentra en el centro y contiene monolíticos mega rascacielos, cada uno alcanzando una altura de 200 metros y acomodando entre 500.000 y 800.000 personas. Los rascacielos serían distribuidos en una amplia zona verde y dispuestos en una cuadrícula cartesiana, permitiendo que la ciudad funcionara como una máquina de vivir. En torno a los rascacielos se encuentran los barrios residenciales. Cada vivienda tiene un espacio exterior propio y, de acuerdo a Le Corbusier, cada apartamento es una casa por sus propios medios. La ciudad de Chandigarh fue iniciada por Albert Mayer y Matthew Nowicki, replanteada por Le Corbusier y finalmente proyectada y realizada en detalle por Pierre Jeanneret, Jane Drew y Maxwell Fry, culminando en una arquitectura y un urbanismo de altísima calidad. A partir de 1951, Le Corbusier entra en la relación con la India, una relación que le permitirá concebir y realizar imágenes monumentales y hacer de la ciudad, sobre todo en el caso de Chandigarh, un laboratorio de experimentación formal que es a la vez todo un discurso retórico y político. Chandigarh fue el único proyecto urbano ejecutado por Le Corbusier, el más influyente maestro de la arquitectura moderna y en el que puso todo su empeño, alma y corazón desde 1951 hasta su muerte en 1965. Es un legado impresionante de urbanismo, paisajismo, arquitectura, escultura, pintura e interiorismo que el prolífico maestro suizo ha legado en una ciudad excepcional, utópica, de arquitectura notable y patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Nehru ordenó la construcción de la ciudad para mostrar el espíritu moderno de la nueva nación india, después de la división del Punjab en 3 estados, en la que la ciudad quedó por fuera de estos 3. Aparte del planeamiento urbanístico general de la ciudad, con su trazado de calles, zonas de viviendas, parques y jardines, hay varios edificios singulares de interés en la zona llamada el Capitolio, en los que se encuentra la Asamblea de Chandigarh, el Palacio de Justicia, el Secretariado y el Monumento de la Mano Abierta.
El plan concebido para una ciudad de 500.000 habitantes se basa en una grilla rectangular, adaptada a las condiciones del terreno. La unidad básica era el sector, concebido como autosuficiente e introvertido, subdividido en unidades vecinales de alrededor de 150 familias. El Plan Boissy fue un proyecto urbanístico no realizado elaborado en 1925 para la ciudad de París por el arquitecto Le Corbusier y patrocinada por su amigo el fabricante de aviones y automóviles de vanguardia Gabriel Boissy. Para Le Corbusier, el centro urbano de París estaba demasiado congestionado, era pequeño y viejo, se había quedado obsoleto ante la irrupción del intenso tráfico rodado que en el incipiente siglo XX se estaba produciendo. La ciudad se había quedado anclada, era una reliquia medieval, se necesitaba racionalizar los espacios. En este proyecto, Le Corbusier desarrollaba su idea de una reconstrucción total sobre un plano geométrico como única solución para descongestionar los núcleos antiguos de las viejas ciudades. El arquitecto llegó a proponer el derribo de 40 hectáreas de edificios antiguos de la orilla derecha del Sena, de los que solo observaran grandes monumentos como el Palais Royal o el Palace de la Madeleine. En su lugar se situaría una gran explanada verde que albergaría 19 altos rascacielos de 180 metros de altura con planta de cruz, con carreteras rectas y a diferentes niveles. Además de rascacielos, el resto de los edificios serían casas en radiante. Los edificios serían de 11 pisos y 400 metros de pasaje, separados 200 metros unos de otros. Tanto los edificios como las autovías estarían elevados sobre pilotes y dejarían la parte inferior para zona verde y servicios comunitarios. Es un manifiesto urbanístico redactado en el Congreso Internacional de la Arquitectura Moderna, la CIAM, celebrado a bordo del Patriot 2 en 1933 en la ruta Marsella-Atenas, siendo publicado en 1942 por Le Corbusier. En esta carta se expone y se propone la creación de una ciudad ordenada, conformando un modelo urbanístico progresista, partiendo del modelo ciudad a partir de las 4 funciones: trabajar, habitar, circular y recrear, para formar una ciudad armónica y urbanizada adecuadamente, separando a las personas industriales y comerciales de viviendas, zonas verdes, calles y avenidas.